desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Aromas y sabores de infancia que quedan grabados para siempre en la memoria. Hay aromas y sabores que enamoran. Hay aromas y sabores imborrables, envolventes y casi eternos, como un buen beso. Hay aromas y sabores que no se olvidan, que quedan grabados en el alma y en el corazón. Buenas tardes, soy Patricia Turiani y esto es Sabor a mí. Hablaremos de la magia que la comida extiende sobre nuestras vidas, pero también de poesía, de literatura, de música, de historias, de sabores, saberes y pasiones. Mi nombre es Sergio Albino y esto también es Sabor a mí. La propuesta de hoy es recorrer, descubrir la historia de una de las tantas comidas que llegaron en los barcos y que heredamos de nuestros ancestros inmigrantes. Las pastas. En sus múltiples variedades, ya sea largas, cortas, rellenas o soperas, llegaron a nuestro país para quedarse y hoy son un verdadero clásico de las mesas argentinas. Su sabor, aroma, color y textura ya son parte de nuestra identidad alimentaria. Sin embargo, la mixtura que logran con las diferentes salsas realzan su magia y la renuevan cada día. Si le pregunto a usted o a la audiencia cuál es el origen de las pastas, ¿qué me responderían? Y seguramente con mis ancestros paternos diría Italia. La mayoría de la gente piensa eso, pero fíjese que no es tan así. Sin lugar a duda, a nuestro país llegaron provenientes de Italia, pero su verdadera historia es controvertida y se remonta a miles de años atrás.
Actualmente está abierta la discusión sobre los orígenes de la pasta y cómo llegó a Italia. Algunos dicen que la pasta fue descubierta por Marco Polo en uno de sus viajes a China y de regreso la trajo a Italia allá por el año 1271. Eso se creyó durante muchos años, o se dijo durante muchos años, pero actualmente se considera que es una linda leyenda, que es un mito. Aunque es cierto que los chinos comían fideos miles de años antes que los italianos, pero los elaboraban con harina de mijo o de arroz, no con trigo. Pero eran fideos. Eran fideos. Pero no lo llevó Marco Polo a Italia. Otras investigaciones señalaron que es mucho más antigua la pasta en Italia, que se remonta a la civilización etrusca, que se desarrolló ahí en la península itálica 900 años antes de Cristo, porque encontraron posteriormente pinturas en cuevas donde se representaba una escena donde se preparaban alimentos a base de granos de cereal, se supone que de cebada principalmente, eran triturados, bien molidos y mezclados con agua que luego formaban una pasta que se cocinaba. Además, está comprobado que los romanos, 300 años antes de Cristo, ya mencionan en algunos de sus escritos, hacen referencia a un alimento que llamaban lagunum. Era una especie de torta de pasta en tiras anchas y chatas, elaboradas con harina de trigo, pero muy diferente a la lasaña actual. El Imperio Romano logró expandir el consumo de pasta a lo largo de todo el Mediterráneo. Por lo tanto, la pasta fresca era usada y apreciada en Italia desde épocas de los etruscos y de los romanos. Aunque parece que hay otra historia que se empezó a contar posteriormente. Y una vez más, los árabes son protagonistas. La cultura de la pasta del grano duro de trigo se desarrolló en el mundo islámico medieval, aunque también pudo venir anteriormente desde Persia por la ruta de la seda. De hecho, la palabra fideos que nosotros utilizamos hoy deriva del árabe, fidau. Y una palabra parecida, que es fedellini, se usaba ya en la región genovesa desde el año 1200. En la Edad Media, en la zona de Sicilia, existían molinos que producían pasta en grandes cantidades. No vamos a decir que industrial, pero casi casi. Se supone que esos molinos y esa sabiduría provino del norte de África y que pasó al continente desde la isla de Sicilia, bajo el dominio musulmán allá por el año entre el siglo VII y el siglo X. Existen muchas pruebas que a partir del año 1200 había una referencia frecuente en Italia que aludía a las pastas como macarrones, raviolis, gnocchi y vermicelli, ya en esa época. A medida que transcurrió la historia de la humanidad, la elaboración de la pasta evolucionó y se convirtió en comida de príncipes y mendigos. Así hasta nuestros días. Pero la razón principal de que se generalizara el consumo de pasta fue que a partir del año 1600 se desarrolló su fabricación industrial mediante máquinas. Una prensa mecánica que permitía elaborar los fideos de pasta larga, los vermicelli, que posteriormente se llamaron espagueti. ¿Usted sabe qué significa la palabra espagueti? No tengo la menor idea. Cordón. Alude al tamaño de los cordones entre 25 y 30 centímetros de largo. Y son finos. Pero lo que cambió definitivamente a partir del año 1700 fue el sabor que tenían las pastas. Porque primero la pasta se condimentaba con azúcar y especias. A partir de ese momento se desterró el azúcar, las especias, y se reemplazó con un alimento que a mucha gente le gusta. Y no puede pensar la pasta sin él, el queso. Eso ayudó a que
hacer de la pasta un plato nutritivamente más completo. Ahí incorporábamos la parte animal, digamos, a los vegetales que nos daban hidrato de carbono. Exactamente. La primera fábrica de espaguetis se estableció, sin embargo, en París, en Francia, en el año 1795. Luego, en 1830, los napolitanos idearon una amasadora mecánica y ahí explotó de alguna manera la fabricación industrial en Italia. En España, recién a fines del año 1800, la primera ciudad que empezó a fabricar fideos y pastas fue Barcelona. Barcelona con una relación muy grande con Génova. Así es. Pero sucedió algo que finalmente revolucionó el mundo y la historia de la pasta. A principios del siglo XIX, o sea, ya por el año 1800, en Europa se aceptó el tomate, un fruto autóctono de América, que durante mucho tiempo los europeos les pareció demasiado exótico y dudaban de que fuese algo comestible. Y recién en 1844 aparece la primera receta de pasta, que son los espagueti con salsa de tomate. Con el pasar de los siglos, la pasta siguió apareciendo en las mesas de Italia con diferentes formas y nombres. Los linguine, los fucile, los penne rigati, los rigatone, los espagueti, las lasañas.
telefónicas las llamábamos cachadas y eran tan antiguas como el teléfono. Había una gran variedad de métodos, pero casi todos tenían como objeto molestar a un interlocutor desprevenido, sacarlo de las casillas, desubicarlo. Con el Chiri nos convertimos en expertos cuando promediábamos el secundario. Éramos magos al teléfono. Pero entonces ocurrió una desventura que nos obligó a abandonar el profesionalismo. Una historia que aún hoy nos recuerda que llevamos la maldad dentro del cuerpo. Empezamos como todo el mundo siendo niños, cuando los teléfonos eran negros, a disco y del Estado. Las primeras cachadas infantiles siempre tienen como víctima a personas que se apellidan Gallo. Nadie sabe por qué, pero es así. En la guía telefónica de Mercedes había 9 y los llamábamos a todos, uno por uno. Hola, ¿con lo de Gallo? Sí, decían del otro lado. ¿Está Remigio? Acá no vive ningún Remigio. Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero. Y cortábamos muertos de risa. Existían docenas de estas bromas básicas y siempre nos las copiábamos de hermanos mayores o primos que ya se dedicaban a otras más elaboradas. Como se comprende, las primeras incursiones en el oficio buscaban solo la propia risa, una carcajada limpia que no causaba grandes molestias a la víctima. Ojalá nos hubiésemos quedado en ese punto muerto de la infancia donde no existen la maldad y la culpa. Pero no. Debíamos avanzar y avanzamos. En los pueblos chicos siempre circulan rumores, informaciones y datos sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas. Vecinos a los que llamábamos chinches. Se trataba de una clase de señor mayor que ante una broma telefónica desataba toda la fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de los 10 o 12 años nos llegó una información de primera mano. Había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave. Hola, ¿hablo con lo de Toledo? Sí. ¿Está Cornetita? Esa era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, comenzara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, resoplidos desopilantes y desenfrenados neologismos. Nos poníamos al Chiri y yo en el mismo auricular e imaginábamos a Toledo en su casa, en calzoncillos, con los cachetes de color borrabino y sacando humo por las orejas. Cuando a los 10 minutos de su diatriba perdía la fuerza y sus pulmones el aire, solo era necesario: pero no se enoje, Cornetita, para que todo comenzara otra vez. Era el desideratum. Pero el niño crece y con él madura también la ambición. La estructura dramática y aún dormida gana forma la maldad. Con el Chiri no tardamos en aburrirnos de invisibles gallos y toledos que solo eran voces incorpóreas dentro de un cable. Y nos pasamos al nivel de las cachadas en 3 dimensiones, que tenían como víctimas a sujetos presenciales. A las 7 de la tarde, el pelado de enfrente comenzaba a cerrar su negocio para volver a casa, sin haber vendido nada en 5 horas de aburrimiento. Nosotros podíamos verlo resignado desde la ventana del comedor. Cuando el pelado bajaba la persiana pesadísima del local justo antes de poner el candado, lo llamábamos por teléfono. El pobre hombre, que no quería perder una venta, se desesperaba y abría
otra vez la persiana, corría hasta el fondo del negocio y al quinto o sexto timbre decía jadeante: «Alfombras Pontoni, buenas tardes». Colgábamos. Al rato lo veíamos otra vez, humillado y vencido, cerrar la persiana gigante. Le costaba el doble. Su vida era una mierda, se le notaba en los ojos y en la curvatura de la espalda. Entonces el pelado escuchaba otra vez el teléfono dentro del local. Sí, el que ha llamado antes, llama ahora, quiere una alfombra con urgencia, pensaba el comerciante. Y otra vez le bombeaba el corazón, y otra vez levantaba la persiana, otra vez corría hasta el fondo y otra vez decía: «Alfombra Pontoni, buenas tardes», con un hilo de voz. Colgábamos. Siempre colgábamos. Un día repetimos el truco tantas veces, pero tantas, que el enésimo llamado falso, el pelado no tuvo más remedio que decir: «Alfombras Pontoni, buenas noches». Hubiéramos seguido así hasta el final de los tiempos, pero un año después nos dimos las narices contra el futuro. Al primer llamado, el pelado Pontoni sacó del bolsillo un mamotreto con antena y dijo: «Hola». Se había comprado un inalámbrico. La llegada de la tecnología, antes que amilanarnos, propició nuevos métodos de trabajo. Cuando en casa tuvimos el segundo teléfono, uno con cable y otro no, con el Chiri inventamos la telefonocomedia, que era una forma de cachada a dos voces con receptor pasivo. Consistía en llamar a cualquier número y hacer creer a la víctima que estaba interrumpiendo una charla privada. El objeto de este reto dramático era lograr que el interlocutor dejara de decir hola y se concentrara en nuestras charlas obscenas, como si se sintiera escondido debajo de una cama de hotel. Cuanto mejores eran nuestras tramas, más tardaba la víctima en aburrirse y colgar. Fue, supongo, un gran ejercicio literario que nos serviría en el futuro para mantener a las víctimas y a los lectores atrapados en la ficción de un relato. Una tarde, después de 10 minutos de telefonocomedia, una de las víctimas comenzó a jadear y ya nos dio asco. Con 16 años o 17 ya podíamos considerarnos profesionales del radioteatro. Habíamos ganado en pericia escénica, en impronta y sobre todo en naturalidad de reflejos. El Chiri y yo faltábamos a las clases vespertinas de gimnasia y nos encerrábamos en casa con 2 o 3 teléfonos, un grabadorcito Yancho y algunos elementos para generar sonidos de lluvia, de tráfico, de incendio, de ventisca. También teníamos a mano claras de huevo por si era necesario cambiar los matices de la voz. No nos hacía falta hablar entre nosotros, nos comunicábamos con gestos y miradas como locutores de radio detrás del vidrio. Hacíamos magia. Éramos capaces de mandar a un desconocido a la municipalidad a buscar un impuesto inexistente, seducir a la secretaria de un médico hasta enamorarla, hacer sonar la sirena de los bomberos en el momento que se nos ocurriera y convencer al kiosquero de las 19:30 que estaban saliendo en directo para una radio de Luján. Nos creíamos dioses y quizá por eso tocamos fondo en el cenit de nuestra gloria. Promediaba el año 88, lo recuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar nuestras hazañas. Era de noche y mis padres no estaban en casa. Hacía horas que con el Chiri jugábamos un juego apasionante: hacer durar a la víctima en el teléfono a cualquier precio. Cuando te convertís en un profesional de la cachada, volvés a lo básico, a lo simple. El mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde el hola hasta el clic de cierre. Esa noche Chiri llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación de 17 minutos y 12 segundos con una señora, diciéndole que hablaba desde la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre el planchado en seco y acabaron cantando nostalgias a dúo. Chiri la paseó por donde quiso, con guiños magistrales y toques de genialidad. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra. Tiré los dados. Me salió el 24612. Marqué el número. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito. Cuando la voz de una vieja dijo hola,
comenzó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una marca de la casa que solo usaba en momentos claves. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónica, pausada y provocar que la víctima adivinase mi identidad. Aquella noche, en la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método. ¿Quién habla?, preguntó la vieja después de mi hola. Lo que faltaba, dije. Ya ni de mi voz te acordás. Era un pedón 4 rey, apertura clásica. Generaba del otro lado sensación de familiaridad. Siempre hay un sobrino que ha crecido y le ha cambiado la voz, o un ahijado, siempre. No sé, dijo la vieja. ¿Con quién quiere hablar? Con vos, boludona. Jugada arriesgadísima. Yo estaba sacando la reina al medio del tablero. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Pero si quería superar el tiempo de Chiri tenía que actuar como un kamikaze. Y funcionó. ¡Daniel!, dijo ella en ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. El tono se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio 1.000.000 de pistas. Daniel no era un sobrino ni un ahijado, porque el grito de la vieja había sido estremecedor. No podía ser más que un hijo, posiblemente el único. Y ese mismo dato me llevaba a otra cosa. El hijo vivía lejos y no era muy dado a llamar a su madre. Me tiré de cabeza. Claro, mamá, ¿quién va a ser? Danielito, sollozó la vieja, mientras Chiri en silencio se sacaba de la cabeza un imaginario sombrero rendido ante mi jugada. Ahora el tiempo corría de mi parte. Me fui a caminar con el inalámbrico para que Chiri no intentara hacerme reír con sus gestos. Él se quedó escuchando desde el teléfono fijo. En 5 minutos supe que Daniel vivía en el sur. ¿Y hace frío ahí?, preguntó la vieja en pleno septiembre. Y también que la relación entre ellos no había sido en los últimos años muy afectuosa. Papá hubiera querido que estuvieses en su entierro. No es fácil, mamá. Hay heridas abiertas. La vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y 2 hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad en que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charlas, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord del Chiri, la vieja empezó a sospechar algo, comenzó a hacer preguntas ambiguas y debí improvisar. «¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene?», quiso saber ella, y entonces no tuve opciones. «Mamá», dije sorprendido por mi crueldad, «estoy acá, en la terminal». Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chiri, que me miraba pálido, no sonreía. Yo sentí por dentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro al mismo tiempo, como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. 16 minutos. «No llores, viejita», le dije. «¿Habías venido ya otras veces a Mercedes?», me preguntó con la voz rota. «A veces sueño que venís de noche y que no pasás por casa». No, es la primera vez que vengo, te lo juro. Pero no querías aparecer así de golpe. Por eso te llamé». «Hijo», gritó ella desgarrada, «colgá y apurate, vení». Casi 17 minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido. Creo que no era yo el que hablaba. Eso que no sabemos qué es, eso que nos hace humanos y horribles, ahora estaba enquistado en mí y yo era su marioneta. «Tengo que hacer un par de cositas antes y después voy a casa», dije. «Escúchame, mamá. ¿Me haces canelones? Estoy muerto de hambre». «Claro, Dani. Siempre extraño tus canelones. Apurate.
Yo ahora te hago un beso. Chau, nene. Estoy toda temblando. Apurate. Y la mujer colgó. Lo miré a Chiri, que tenía la vista en el suelo. No me miraba. Supongo que no podía verme la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, así que tampoco supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada. Media hora más tarde, entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa y que en esa mesa ya humeaba un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos entonces, duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Canelones de Hernán Casiari. Are you ready? Flow time. Hay algo que puede cambiar tu día, ahogar tu sufrimiento y llenarte de alegría, acabar con el estrés y la melancolía, a veces incluso pueden arreglar tu vida. No es el dinero ni tampoco es tu familia, ni novios ni amantes, ni dioses ni política. Alimenta el alma con esta comida porque hoy toca. Canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones pa' comer, con queso y bechamel, como los de mi madre. Oh, con queso y bechamel, canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones pa' comer, con queso y bechamel, como los de mi madre. Oh, mi santa madre. Me muero al verlos en un cuenco de barro, enrollados de carne o también veganos. Me deleita este manjar de origen italiano. Son como hacer el amor con queso gratinado. Hay que cocer la pasta hasta el punto necesario. Con 10 minutos basta para alcanzar el orgasmo. El agua hirviendo y lo sacas con cuidado. Hay que dejarlos escurrir y ponerlos sobre un paño. Picaremos la cebolla y un ajo a la sartén. Incorpora ya la carne y un poco de paté. Los rellenas, los enrollas, prepara la bechamel. Deshacer la mantequilla a mí me pone a 100. Echa un poco más de harina, empieza a remover. Debes controlar los grumos, tienes que batirlo bien. No confundas este plato con los canelones. Eso sirve para desviar el agua. No canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones pa' comer, con queso y bechamel, como los de mi madre. Oh, con queso y bechamel, canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones pa' comer, con queso y bechamel, como los de mi madre. Oh, mi santa madre. Confundir las palabras canelón y canalón es un error habitual. Su parecido etimológico es evidente y no es un hecho casual. El que ambas palabras sean tan similares es debido a que pertenecen a la misma familia de palabras. Y es lógico, ya que si pensamos en la forma de un canelón y de un canalón, nos damos cuenta de que se trata de objetos tubulares en forma de cánula, es decir, de cilindro hueco. Es precisamente por esto que el origen de la palabra puede ser similar, aunque el verdadero criterio para distinguirlos es que unos son la hostia. Canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones pa' comer, con queso y bechamel, como los de mi madre. Oh, con queso y bechamel, canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones pa' comer, con queso y bechamel, como los de mi madre. Oh, mi santa madre. Busque el Carpincho y sígalo. Instagram, Twitter, Facebook. Busque el Carpincho, Instagram, Facebook, Carpincho, Twitter. Busque el Carpincho y sígalo. Visite las redes de Radio Carpincho. Radio Carpincho, una radio comunitaria al servicio de nuestro pueblo.
Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Hace un buen rato que estamos hablando sobre la pasta, pero no le dije qué es la pasta. Y bueno, ¿qué es la pasta? La pasta es un alimento elaborado con sémola, como ingrediente básico, mezclado normalmente con otros elementos como agua, huevo y sal. En la tradición italiana se emplea como cereal el trigo duro, el famoso trigo candeal, mientras que en la tradición oriental se usa el trigo sarraceno o el arroz. Existen diferentes tipos de pasta, pasta artesanal, pasta industrial. Para obtener una pasta de buena calidad, el secreto está en usar harina de molienda de grano de trigo duro, como le decía, de trigo candeal. Se muele hasta obtener un producto que se llama sémola o semolín si es un poco más fino. Es parecido a la harina, pero con una textura más gruesa que la harina común, la harina blanda, de trigo blando, que es el que usamos para hacer pan. El agua es otro de los secretos. Debe ser de alta calidad, debe ser un agua limpia, potable, obviamente, para obtener una buena pasta de calidad. Por eso cuidemos el agua y no la usemos para hacer petróleo. Exactamente. Y por eso mismo también en la zona del sudeste bonaerense existen algunas, no solo que se cultiva el trigo candeal en Argentina, sino que también hay varias fábricas de pasta industrial por la calidad del agua. Hoy en día incluso existen pastas aptas para celíacos, o sea, sin TAC, sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Son elaboradas a base de harina, pero de harina sin gluten, que es lo que produce, lo que no deben comer los celíacos. ¿Cómo? O sea, harina de arroz o harina de legumbres, son las que se utilizan. Pero para aquellos que no tenemos el problema de celiaquía es fundamental el gluten porque es lo que le da el armado, la textura a la pasta seca que habitualmente comemos. En las pastas artesanales se prepara la masa mezclando ese semolín que decíamos con una cantidad adecuada de agua, se puede agregar huevo y trabajarla hasta obtener una masa bien elástica, a la que se le da la forma, se la deja secar al aire, primero se la deja orear, como suele decirse, y después recién se corta y se cocina. En las industrias de pasta la masa se prepara en mezcladoras muy grandes, que son las que realizan todo ese trabajo de fuerza que habitualmente en las pastas artesanales o en las pastas caseras suelen hacer siempre las amas de casa, las abuelas o las madres que todavía amasan. Sí, mi tía Quita hacía ravioles, fideo. Se había comprado una pasta linda y nosotros la ayudábamos. Muy bien. Dándole a la manijita. O sea que usted tiene experiencia. Exactamente. La masa en las industrias, la masa una vez que es trabajada, amasada, después es conducida a través de un elemento extrusor que tiene distintas boquillas y de esa manera cada boquilla tiene una forma diferente y por eso cuando habitualmente nosotros vemos que existen fideos con diferentes formas, sobre todo en el caso de los fideos de pasta corta o de los soperos. Después pasan a un túnel de secado, donde se orean, como decíamos, y finalmente son envasadas en paquetes y distribuidas para la venta. ¿Sabe una cosa? Existen, además de lo que nos puede gustar comer pasta, existen razones valederas para comer la pasta. Y sí que es muy rica. Porque es muy rica, pero además en el año 2004 los científicos de todo el mundo hicieron un congreso en Roma con la finalidad de establecer un documento científico, consensuarlo sobre los beneficios del consumo de la pasta.
Las principales conclusiones fueron que la pasta es una buena fuente de carbohidratos, de hidratos de carbono, que son la clave de una alimentación saludable. Sobre todo en la dieta, las famosas dietas mediterráneas, se recomienda consumir un 45-60% de hidratos de carbono, un 25 a 30% de grasa y un 15 a un 20% de proteína. Como decíamos, la pasta es un hidrato de carbono, pero de asimilación lenta. De ese modo se comprobó que el consumo de pasta contribuye a mantener la salud a largo plazo, al incremento del rendimiento de la actividad física para los deportistas, al rendimiento de la actividad intelectual en el caso de los estudiantes. Ese fue la causa de mi éxito deportivo, entonces. ¿Sí? ¿Usted come mucha pasta? Comía mucha pasta. Ahora como menos. Hoy comimos pasta, pero le hizo honor. Sí, pero cuando jugaba al fútbol, era chico, la pasta no era muy recomendada. Claro, pero vio, a partir del 2004, con este congreso, se ha revertido toda la información. La pasta combina perfectamente con todo tipo de alimentos. Aceite de oliva, tomate, cualquier tipo de vegetales, pescados, carnes, queso. Y además permite contribuir a una alimentación variada, deliciosa, como decíamos recién, equilibrada, relativamente económica, en los tiempos que corren. Y otro detalle, durante muchos años se dijo que la pasta engordaba. En realidad no produce, ya sé. Engorda el que la come. Ya sabía que me iba a decir Pasta eso. no engorda. Famosa frase. La pasta no produce aumento de peso siempre que se ajuste el consumo a una porción adecuada, de un tamaño adecuado. Si comemos más de lo necesario y no gastamos energía, ahí sí aumentamos de peso. La pasta y las recetas con pasta forman parte de la tradición cultural de la zona del Mediterráneo, Italia, Francia, Grecia, España y también de Latinoamérica. Por esa razón merece la pena conservar su riqueza. Es considerada actualmente, y no se me asuste por lo que voy a decir, como un comfort food. Es decir, una comida que nos hace sentir bien. ¿Y por qué no decimos que es una comida que nos hace sentir bien? Porque es muy larga la frase, ¿no? Está de moda decir comfort food. Qué anglófilo que son. Promueve la felicidad porque es rica en triptófano. Eso aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, que es un neurotransmisor que inhibe la ira y la agresión. Por eso estoy tan tranquilo yo. Así que si usted va a hacer alguna dieta, un régimen para adelgazar, no elimine la pasta, porque si no se va a enojar más. Voy a hacer por todo lo que tiene que dejar de comer. La dieta del espagueti. A partir de mañana comienzo con la dieta del espagueti. Bueno. En cuanto a cómo cocinar la pasta, cuando decíamos recién que era de absorción, que eran hidratos de carbono, de asimilación lenta, de absorción lenta, lo ideal justamente para que ocurra esa absorción lenta es que la pasta esté al dente. Es mucho más digestible la pasta al dente que la pasta sobrecocida, blanda. Con respecto al tema de si hay que salar el agua previamente a cocinar la pasta o si hay que ponerle una cucharada de aceite, eso lo dejo a gusto del consumidor porque nadie se pone de acuerdo al respecto. Eso sí, hay que buscar una olla amplia, no hacerlos en una ollita chiquita donde los fideos se amontonen o los ravioles y se pegotee todo. La mayoría de las veces la pasta que se cocina directamente en agua hirviendo, no la que va al horno, la recomendación es 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Eso permite que el primer golpe de calor que recibe la pasta con el agua hirviendo proteja la solubilización del almidón que está dentro de la pasta, del fideo. Y así el resultado va a ser óptimo. Si la pasta no es de buena calidad o la harina no es la adecuada, el agua de cocción se va a poner de color blanco rápidamente por el almidón que se está solubilizando, se está disolviendo. Esa es la principal razón que existe
en la diferencia de precio de la pasta industrial. Usted habrá visto que es muy variado el precio, Sí. van desde unas muy económicas hasta algunas muy caras. Sí. Y es justamente por este motivo, por la calidad de la harina. Una vez cocida, que puede ser para las pastas secas, se cocinan entre 8 y 10 minutos normalmente y 5 minutos para las pastas frescas. Es importante colar y enfriar. Con un chorro de agua fría, una vez colada para que reduzca la temperatura y no se empiece, no permanezca la cocción ahí en el colador y se ablande demasiado la pasta. Después ya queda solamente lo que dicen los chefs, vestir la pasta. ¿Sabe qué es vestir la pasta? Y me imagino que es aderezarla con algunos Exactamente, sabores. con la salsa favorita, el ingrediente preferido. La forma, el peso, el tamaño y la textura de cada tipo de pasta debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el condimento para mezclarla o la salsa para mezclarla. Cuando elija cualquier clase de pasta italiana, tenga en cuenta la salsa. Los fideos largos o cualquier pasta larga funciona mejor con salsas más ligeras, que tengan una textura más líquida, no tan espesa, a base de aceite o de crema. Si va a preparar una salsa más abundante o con trozos de vegetales o de carne, es mejor utilizar las pastas más cortas. Las pastas largas serían los espagueti, los tallarines, los bucatini, linguini, fettuccini, tagliatelle, vermicelli, el cabello de ángel. Las pastas cortas son el penne, rigati, el rigatoni, el fucile, esos que parecen una espiral, el farfalle, que son los moños, los italianos le dicen farfalle, porque parecen las alas de mariposa, los coditos, los fucile. Sí. Y Los las coditos lo comen mucho los economistas. sí, los coditos de oro. No, Sí, estos sí. son coditos de pasta. Y la pasta rellena, tenemos ravioles, Claro. tortellinis, capelletis, agnolotis, canelones, sorrentinos. Y como fideos soperos, municiones, dedalitos, estrellitas, semillitas, la sopa de letras. Sopa de letras, ahí Si aprendemos. habremos escrito en el borde del plato. Aprendemos a leer y a escribir gracias a la sopa de Exactamente. letras. La lista de tipos de pasta de todas las formas y tamaños supera los 200 nombres. Y a su vez se transforman en un sinfín de recetas según las regiones. Sí. Dicen que hasta 600 recetas están inscritas con pasta. En los países de Latinoamérica son muy apreciados las sopas o los guisos con pasta. En Norteamérica la usan como guarnición del pollo y de otras carnes. En Asia es frecuente encontrarlas fritas directamente o una vez hervidas luego se fríen. Y en Argentina dicen los chefs que se prefieren cualquier pasta rellena, a lo contrario que en Italia, en donde se come mucha pasta seca, la famosa pasta asciutta. Pasta chuta. ¿Cuál es su pasta favorita? O raviole. ¿En algún relleno en especial? No, raviole, o sea, si me dan a elegir, elijo raviole ricota, pero no tengo demasiados problemas. ¿Sabe una cosa? Desde 1995 también existe el Día de la Pasta, 25 de octubre. Mire usted, el día de la pasta, 25 de octubre, ya lo anoto. Anótelo, por favor. Anote, Anita, anote. A diferencia de mis abuelas que amasaban fideos, ravioles y otras pastas rellenas, la única pasta que yo amaso son los ñoquis, cada 29. Sí, acá en Argentina son bastante presentes. Pero en ¿no? realidad me encantan para comer, me encantan las pastas rellenas, soy fanática de los canelones que hacían mis abuelas, de los que hace mi mamá y también me gustan mucho los que hago yo. Y los hago de ricota, verdura, de humita y pollo. Y en materia de pasta seca prefiero los espagueti con algunas salsas livianas o con pesto. Yo sé que usted cultiva albahaca y que hace un pesto muy sabroso. Sí. ¿Sería mucho pedir el que comparta receta? Bueno, uso albahaca cultivada en el barrio La Victoria.
Tengo un árbol de nuez de pecan, que la nuez de pecan es mejor que la nuez europea porque tiene un mayor contenido de aceite. Entonces, el maridaje, esa palabra que le hacen llamar, entre eso con el aceite de oliva hace que se produzca un pesto interesante. A eso le agregamos ajo molido y después, si uno gusta, a eso le puede agregar un poco de queso rallado ya sobre los fideos, ¿no? Eso es esa parte, pero bueno, es un poco no hay ningún secreto, o sea, tampoco es Yo lo hago y lo hago con mortero. Yo creo que el secreto de muchas preparaciones está justamente en usar el mortero, en vez de las modernas mini pimer o picadoras. No, yo pico a mano. No, yo con mortero, porque el mortero heredado de nuestras madres o abuelas, en mi caso está repleto de recuerdos familiares y a mí pareciera transmitir una energía especial a la comida. Al menos a mí me vuela la imaginación y me predispone de otra manera para cocinar y para degustar la comida. La televisión argentina hizo de las pastas un protagonista en muchos programas. Allá por 1967 comenzó con los ravioles de Doña Dominga, la mamá de Ringo Bonavena. A decir del nieto, nunca olvidaré los almuerzos en la casa de mi abuela Dominga. Y sobre todo los cumpleaños. En los de mi viejo, porque entre tíos y primos éramos como 30. Todos en la casa de mi abuela, en la calle 33 y Gibson. Corazón de Parque Patricios, nuestro barrio. El olor a tuco se sentía desde la puerta y para que nadie moje el pan, porque la enfurecía a mi abuela, ella te esperaba con un plato de albondiguitas que bañaba en la salsa y te las ponía en un plato para que vayas picando sin entrar a la cocina. Comíamos allí los famosos ravioles que después se hicieron célebres por el programa de televisión Los Ravioles de Doña Dominga de 1967. Los Campanelli más tarde
Fue una serie de televisión del tipo comedia de situaciones de la televisión argentina, creado y dirigido por Héctor Maselli, sobre el libreto e idea de Juan Carlos Mesa, Jorge Barzurto y Oscar Viale, quien también actuaba, y con la dirección de Carlos Escalada. Se emitió los mediodías de cada domingo entre 1969 y 1974, convirtiéndose en la familia más famosa de la televisión. Mostraba situaciones cómico-dramáticas de una típica familia extensa argentina de clase media, con hijos en ascenso social, cuyo patriarca era de ascendencia italiana. Una familia que se reunía cada domingo a comer los tallarines o ravioles que durante la escena final de cada programa se presentaban, y la pasta eran preparadas durante la transmisión. Era la típica familia que vivía en una casa de clase media con patio central y rodeada por las puertas de las habitaciones. Y por último, el gran Tato Bores. El Liceo Di Paolo es probablemente el cocinero más famoso que tuvo la televisión argentina a finales de los años 80, cuando aún no estaba de moda este tipo de personajes como parte de un show televisivo. Eliseo era el cocinero que tiraba los fideos a la olla cuando los domingos a la noche Tato Bores decía: dejémonos de joder y comamos los fideos que se nos enfría. Entonces Tato se sentaba a probar el plato con los comensales e invitados. Para muchos se trataba de un momento difícil porque es un plato complicado para comer delante de las cámaras. Y mientras lo hacían, además debían responder las preguntas del gran Tato, que además trataba de ponerlos nerviosos a esos invitados que llegaron a ser Carlos Menem, Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa, artistas como Gasalla, Mercedes Sosa o los Soda Stereo. Y hace unos días en el programa Irreverentes escuchamos un poema titulado Argentina, país en crecimiento, recitado por Federico Manuel Peralta Ramos, durante esas míticas cenas con fideos de Tato. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan. Nos encontramos el próximo miércoles de 19 a 20 horas en Sabor a Mí, porque la mesa está tendida en Radio Carpincho, desde Escobar al mundo. Presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. En este programa se escucharon los siguientes temas musicales: Spaghetti, interpretado por The City of the Sun; Canelones, interpretado por Flowtime; Lasaña Blue, interpretado por Red Room Rebels; Sabor a Mí, interpretada por Rolando La Serie y la Sonora Matancera; y nuestra cortina musical, Sabor a Mí, interpretada por Eddie Fernández Big Band. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar.